curso normativo, iniciando seguridad en la oficina. El objetivo de este curso, ¿no? Conocer los fines de la seguridad en oficinas y ergonomía en la mejora de las condiciones físicas del entorno laboral, valorar los riesgos en nuestras oficinas y áreas de trabajo y revisar cómo gestionarlos. Ahora veamos accidentes por caídas, ¿no? En casos de producirse derrames puede ser de un líquido, café, alguna bebida, ¿no? Derrame de líquidos, estos deben ser limpiados rápidamente, evitando posibles resbalones. Evitar que los cables eléctricos estén situados en zonas de paso, ¿no? Entonces los cables tal vez de una computadora, de una fotocopiadora, ¿no? Entonces, correctamente ordenados nuestros cables. Sigamos con accidentes por caída. En pisos húmedos, por limpieza o recién encerrados, se deben colocar señales de advertencia. Entonces, si vemos pues estas señales, no transitar por pisos mojados, pisos húmedos, y cuando recién se ha encerrado, evite pasar, ¿no? Démosle tiempo a que se sequen, ¿no? El agua, la humedad. ¿Qué más nos indica? En los pisos deberá evitar la presencia de irregularidades, ¿no? Alguna vez por ahí podemos encontrar estas irregularidades, entonces solicitemos a mantenimiento realizar la corrección, ¿no? O podría también colocarse unas tapajuntas o estos perfiles, ¿no? Con el cual pues vamos a evitar tropezones. Uso de escaleras de oficina. Un elevado número de accidentes ocurre al intentar acceder en forma incorrecta a los niveles superiores de estanterías, ¿no? En una oficina más también se puede dar en almacenes, ¿no? Entonces, con respecto al uso de escaleras, veamos en esta diapositiva, dice uso de escaleras en oficinas, también dije puede ser en almacenes, ¿no? Dice, utilice escaleras de mano o medios adecuados y hágalo de forma segura. Evite accesos improvisados. Bueno, entonces, para el uso de escaleras en oficinas, almacenes, talleres, ¿no? Son escaleras de escasos peldaños, puede ser de 2 peldaños, de 3 peldaños, ¿ya? Entonces no estamos mencionando escaleras a más de 1,80 m, eso ya cambia la situación, ¿no? ¿Qué más nos indica? No coloque las escaleras detrás de las puertas, a menos que la puerta esté bloqueada. Uso de escaleras de oficinas, ¿no? Si el trabajo requiere un desplazamiento lateral, cambie de sitio la escalera, ¿no? No intente alcanzar con los brazos extendiéndolos, ¿no? Por ahí perdemos el equilibrio y pues puede haber una caída ya a distinto nivel. ¿Qué más nos indica? Al transportar las escaleras, actúe con precaución para evitar golpear a otras personas, ¿ya? Entonces, básicamente llevar las escaleras a nivel de la cintura, ¿no? No en la parte de los hombros, nada. Ahora veamos el uso de escaleras fijas, ¿ya? Esto en las gradas, ¿no? En una oficina para subir al segundo piso, al tercer piso, ¿ya? Básicamente son las gradas, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica? No circule con demasiada prisa. Esto nos indica, pues, evitar correr, ¿no? No corra por las gradas, tanto al subir o bajar. Evite distracciones, ¿no? No esté usando el celular al subir o bajar escaleras, ¿no? Distracciones. O tal vez eh, comiendo o tomando una bebida, ¿no? Use los 3 puntos de apoyo, ¿no? Entonces, en las gradas vamos a encontrar estos pasamanos, ¿no? Use su tercer punto de apoyo. Golpes en estanterías, armarios y archivadores. Mantener cajones y puertas cerradas, de esta manera se evitará posibles golpes. Puede fijar el armario o estantería al suelo o a la pared para evitar su basculamiento. Con respecto a basculamiento, esto es sinónimo de balanceo, ¿ya? Entonces, en algún estante, andamio, si están llenos, pues imagínense de archivadores, por ejemplo, si está haciendo basculamiento, uno jala uno de los cajones superiores
y pues su punto de equilibrio cambia y puede que el estante o el armario pues caiga, ¿no? Caiga y pues nos puede accidentar, ¿ya? Entonces en estos casos hay que fijarlos, ¿no? A través de pernos, usando ahí tarugos y pernos, solicitemos a mantenimiento que los fijen a la pared, ¿no? Para evitar ese basculamiento o balanceo. Golpes en estanterías, armarios y archivadores. Sigamos con ello. Dice, los cajones deben disponer de topes que impidan su salida accidental, ¿eh? Así evitar accidentes en los dedos de los pies, ¿no? ¿Qué más? Después de utilizar objetos cortantes, guarde en los cajones de los escritorios, ¿no? Entonces, cualquier objeto cortante puede ser, aquí vemos una cuchilla o cúter, ¿no? Estas cúter, aquí vemos tijeras o desengrampadores, ¿eh? Entonces, cualquier objeto cortante, punzante, guardemos en los cajones, ¿no? Por ahí, pues nos distraemos y podríamos accidentar, ¿sí? Entonces, después de utilizarlo, guarde en sus cajones, en sus fundas, que no estén expuestas las partes filosas. Reglas básicas contra riesgos eléctricos. Para desconectar un equipo, tire del enchufe. Aquí dice sí, ¿eh? Tiramos del enchufe, nunca del cable, ¿ya? Entonces ahí podemos causar daños al cableado, luego queda pelado y riesgos eléctricos, ¿sí? Entonces siempre tomemos del enchufe. ¿Qué más nos indica? No sobrecargue los tomacorrientes, ¿eh? Entonces sobrecargar tal vez con enchufe de un microondas, de la laptop, de un hervidor, pues esto puede realizar recalentamiento, ¿no? Estamos sobretensionando y puede causar incendios, ¿no? Evitar sobretensionar los enchufes, evitar utilizar esos múltiples. Sigamos viendo las reglas básicas contra riesgos eléctricos en oficinas. Evitar eh, operar enchufes o equipos eléctricos con las manos mojadas. Las razones son obvias, ¿no? De utilizar o de usar la mano mojada, ¿no? Y pues la mano mojada puede conducir la electricidad, ¿ve? Y lo peor, ¿no? La peor consecuencia vendría a ser un shock eléctrico, ¿no? Un paro cardiorrespiratorio. Y eso es lo que se desea evitar, ¿no? Estos riesgos, ¿no? Con respecto a puertas, no almacene objetos delante de las puertas, manténgalas libres de su acceso, ¿no? Ya indicaba que el anexo 17 pues indica hay que señalizar todos nuestros accesos y deben estar libres de obstáculos. Cuando sea necesario, utilice salvadedos, ¿eh? El salvadedo en realidad es una especie de cuña que evita que la puerta haga contacto con el marco de la puerta, ¿no? Con el marco de la puerta, aquí vemos, ¿ya? Entonces, de ese modo, pues no va a presionar a los dedos. Y utilícenlo también en sus hogares, ¿ya? En la casa podemos tener niños, ¿no? Niños y pues evitar ello. Orden y limpieza. El orden y limpieza tiene como objetivo evitar los accidentes que se producen por golpes y caídas, como consecuencia de un ambiente desordenado, sucio. Entonces dice, nos está explicando que tan solamente realizando orden y limpieza vamos a prevenir golpes y caídas. Y no solamente golpes y caídas, con ello podemos prevenir incluso inicios de incendio, amagos de fuego, ¿ya? Entonces, recuerden, en el artículo 44 del reglamento, que nos indica que una de nuestras obligaciones es mantener ordenado y limpio nuestros ambientes de trabajo. Bien, hemos visto en esta primera parte seguridad en las oficinas. Ahora veamos la segunda parte, que viene a ser ergonomía. Empecemos viendo el marco normativo o la referencia legal. En el artículo 113 de nuestro Decreto Supremo 024 nos indica, ¿no? Todos los titulares de la actividad minera deberán identificar peligros ergonómicos, ¿no? ¿Qué más? Después de identificar esos peligros ergonómicos, ¿qué debemos hacer? Evaluarlos. Acá dice evaluando. ¿Y qué más? Y controlando los riesgos asociados, ¿no? Muy similar a un IPERS, ¿eh? Identificar,
evaluar riesgos y aplicar medidas de control. ¿Ya? Entonces, esto más enfocado en la ergonomía. Identificar peligros ergonómicos, evaluando y controlando los riesgos asociados. ¿Qué más dice el artículo 114? Todo sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional deberá tomar en cuenta la interacción hombre-máquina-ambiente. Deberá identificar los factores, evaluar y controlar los riesgos disergonómicos. Bien, entonces, en resumen de estos dos artículos, lo que nos indica es que eh, el titular, ¿no? Como empleador titular, después debemos adecuar los puestos de trabajo a la persona, ¿no? O al trabajador para que no haga un sobreesfuerzo. Básicamente es brindarle un ambiente de confort, de comodidad, ¿no? Bien, veamos definiciones. Aquí tenemos una definición en el artículo 7 de nuestro reglamento, ergonomía. ¿Qué es según el artículo 7 de nuestro reglamento? ¿Qué es ergonomía? Dice, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente. Entonces, ¿qué más tenemos? Disergonomía. Bien, voy a recordarles o indicarles de que en nuestro reglamento no hay una definición tal de disergonomía. Entonces vamos a recurrir a una definición de las páginas de internet. Dice, ¿qué es disergonomía? Es una desviación de confort que reúne ciertas condiciones desfavorables en el desarrollo de las funciones inherentes de un individuo a su puesto de trabajo. ¿Ya? Entonces dice desviación del confort. Y si alguien por ahí pregunta, ¿no? ¿Y qué es confort? Bien, confort vendría a ser la comodidad, estar bien, cómodo. ¿No? Entonces, confort es sinónimo de bienestar, comodidad. ¿No? Bien. Vemos aquí otra norma, la resolución 375-2008 del Ministerio de Trabajo. Factores de riesgo disergonómicos. Son nuevos conceptos, términos, ¿no? Un poco ahí muy similares, pero cada uno es distinto. ¿Qué es un factor de riesgo disergonómico? Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión en sus trabajos. Entonces, factores de riesgo, dices, son aquellos que inciden, ¿no? Inciden, o sea, incidir significa que ayudan, promueven, ¿no? A que la persona pueda adquirir una enfermedad ocupacional. Bien, en este caso, cuando digo enfermedad ocupacional, relacionado a riesgos disergonómicos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles serían esos factores que ayudan a que una persona pueda contraer, por ejemplo, un trastorno musculoesquelético? Manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. Bien, aquí tenemos otra definición. Peligros disergonómicos. Es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Si está presente, es posible que la persona que trabaje pueda sufrir con el tiempo un daño musculoesquelético. ¿No? Entonces, peligros disergonómicos habituales. Vamos a ver estos peligros habituales. Ahí tenemos, ¿no? Los peligros disergonómicos habituales, o sea, los más conocidos en oficinas, vamos a tener la manipulación manual de cargas. Otro peligro bastante conocido, sobreesfuerzos. ¿Qué más tenemos? Posturas de trabajo, ¿no? Y también movimientos repetitivos. ¿Ve? Entonces, todo esto que estamos viendo, les decía, vamos a resumirlo en un cuadro para entenderlo mejor. Entonces, sigamos viendo esta definición que nos indica. Riesgo disergonómico. Riesgo disergonómico. ¿Qué es el riesgo disergonómico? Es la probabilidad que tiene un peligro ergonómico de generar un trastorno musculoesquelético en las personas, trabajadores que están expuestos a estos peligros.
Cuando existe un riesgo disergonómico, se deben dirigir los esfuerzos para disminuirlo hasta un nivel aceptable o eliminarlo. Esta parte que nos indica, ¿no? Dices, una vez identificados esos riesgos disergonómicos, se deben dirigir los esfuerzos para disminuirlo. Eso vendrían a ser ya las medidas de control, ¿no? Para reducirlos o, de ser posible, eliminar esos riesgos disergonómicos. Factores de riesgo disergonómico. Veamos qué es un factor de riesgo disergonómico. Es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto más o menos claramente definidos que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ello desarrolle una lesión. ¿Ve? Entonces, factores de riesgo son aquellos que ayudan, inciden, ¿no? Aumentan la probabilidad de que la persona pues sufra algún trastorno musculoesquelético. Ejemplos: peso de la carga, tipo de agarre de carga, velocidad de movimiento, distancias de desplazamiento, frecuencias de movimientos, duración de la tarea, características personales, ¿no? Por ejemplo, característica personal puede ser pues la edad, el sobrepeso, ¿no? Entonces, una persona menor de 30 años, cuando hace esfuerzos, pues no va a incidir, ¿no? Significativamente. En cambio, una persona con mayor de 30 años, este factor de riesgo va a incidir, ¿no? Para que aumente la probabilidad de sufrir algún trastorno musculoesquelético. Hace un momento ya mencionaba trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Entonces, ¿qué son los trastornos musculoesqueléticos? Los trastornos musculoesqueléticos normalmente afectan la espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, aunque también pueden afectar a las extremidades inferiores. Comprenden cualquier daño o trastorno de las articulaciones o otros tejidos. Estos inician con un leve dolor. Algunas veces no se sienten, pero en algunas veces hay síntomas, molestias, dolores leves, ¿no? O algunas veces se tornan crónicos, el cual nos obliga pues a acudir a un médico. Ejemplos: lumbalgias, tendinitis, síndrome de túnel carpiano, cervicalgia, hernias discales. Bien, estos son algunos, ¿no? Puede haber más, otros tipos de trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Estoy mencionando los más habituales, ¿no? Bien, todo esto es lo que iba mencionando y les decía, no, vamos a resumirlo. Y aquí todo lo que mencioné, aquí lo vamos a entender mejor, ¿no? En esta imagen. Así como hacemos nuestro I per C, ¿no? ¿Quién no conoce un I per C en la industria, en una empresa, en este caso en una empresa minera, ¿no? Identificamos peligros, los peligros tienen sus riesgos asociados y también, pues, identificamos las consecuencias, ¿no? Evaluamos riesgos, identificamos las posibles consecuencias, ¿no? Entonces, algo similar en ergonomía, ¿eh? Vamos a ver los peligros, sus riesgos y las consecuencias, ¿no? Bien, ¿qué dijimos que es ergonomía? Ergonomía dijimos que es sinónimo de bienestar, de comodidad o de confort, ¿no? Estoy bien, este asiento es adecuado, el asiento de mi equipo es ideal, ¿no? Entonces, ergonomía es sinónimo de bienestar, confort, comodidad. ¿Qué sería lo opuesto a disergonomía? A ergonomía. Lo opuesto vendría a ser disergonomía. Ya es lo opuesto. Entonces, disergonomía, al ser opuesto, vendría a ser no confort, ya no hay bienestar, ya no hay comodidad. Por lo tanto, si no hay comodidad, no hay bienestar, no hay confort, entonces ellos son los peligros, ¿no? Entonces decir peligro ergonómico o decir disergonomía es lo mismo, ¿no? Disergonomía es el peligro, ¿no? Aquí tenemos justamente lo que vengo mencionando, ¿no? Entonces decir peligro ergonómico o decir disergonomía vendría a ser lo mismo, ¿no? Son peligros. Y aquí están los más habituales, ¿no? Los más reconocidos, decíamos.
en estos peligros ergonómicos, ¿no? Lo más habitual, manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. ¿Ya? Entonces así identificamos nuestros peligros ergonómicos. Ahora veamos los riesgos, ¿no? Acá nos dice riesgo disergonómico. Estos riesgos disergonómicos, ¿no? Dijimos en el concepto que riesgo disergonómico es la probabilidad de que estos peligros puedan causar o generar trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Entonces, riesgo siempre es la probabilidad. Entonces, esa probabilidad puede ser afectado por los factores de riesgo disergonómico. ¿Qué decíamos en la definición? Que estos factores van a incidir, van a ayudar, ¿no? O van a aumentar la probabilidad de que la persona pues adquiera un trastorno musculoesquelético. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son aquellos que ayudan o que van a aumentar la probabilidad, ¿no? Para que la persona pueda adquirir un trastorno musculoesquelético? Son estos factores de riesgo. Y veámoslo, ¿no? Ahí tenemos peso de la carga, ya lo he mencionado en realidad, estamos repitiendo, ¿eh? Tipo de agarre de carga, velocidad de movimiento, distancia de desplazamiento, frecuencia, duración de tareas y características personales, ¿no? Lo recuerda, dije, ¿no? Por ejemplo, la edad de la persona, el sobrepeso de la persona, ¿no? ¿Ya? Entonces, riesgos disergonómicos y también tiene su factor de riesgo, los que ayudan, ¿no? Y si un trabajador ya eh, ha obtenido, ¿no? O tiene ya un grado de algún trastorno musculoesquelético, eso vendría a ser ya las consecuencias. En las consecuencias vamos a encontrar lumbalgias, tendinitis, síndrome de túnel carpiano, cervicalgia, hernias discales. Y estos son algunos de los trastornos musculoesqueléticos. Pueden haber mucho más, ¿eh? Entonces veamos, vamos a ver estos trastornos musculoesqueléticos. La lumbalgia, ¿eh? La lumbalgia es el dolor localizado en la parte inferior o baja de la espalda, cuyo origen tiene que ver con la estructura del músculo esquelético, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Qué son factores de riesgo? Aquellos que inciden, que ayudan, que van a aumentar la probabilidad de adquirir ese trastorno, en este caso lumbalgia. ¿Cuáles son? Levantamiento repetitivo de objetos desde el piso, levantamiento con torsión, sobrecarga mecánica o tensional, pesos alejados del cuerpo, ¿eh? Entonces la lumbalgia se va a presentar en la parte baja de la columna vertebral. La tendinitis, ¿eh? Dice, la tendinitis es la lesión de un tendón, ¿eh? que se caracteriza por la inflamación, irritación o hinchazón del mismo. Los tendones sufren este tipo de afección con mayor frecuencia. ¿Dónde es con mayor frecuencia? Se presenta en el codo, en el talón, en el hombro y las muñecas, ¿eh? Ahí tenemos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los que inciden, ¿no? Movimientos repetitivos, posiciones incómodas, alcanzar lugares por encima de la cabeza con frecuencia, vibraciones, gran esfuerzo físico. Síndrome de túnel carpiano. El síndrome de túnel carpiano es una afección frecuente que causa dolor, entumecimiento y cosquilleo en la mano y el brazo, ¿no? Veamos esta imagen. Aquí, bien, esta imagen está en inglés, dice flexor retinaculum, ¿no? Ese flexor en realidad es el ligamento transverso del carpo, ¿no? Entonces, en esta parte, no sé si usted puede identificar, es como un túnel, ¿eh? Es como un túnel. Este ligamento transversal, por debajo de este ligamento transversal están pasando los tendones, ¿no? Los que ayudan pues a mover los dedos, ¿no? Entonces, si nuestras manos han estado expuestas a movimientos repetitivos, posiciones inadecuadas, ¿no? Entonces, este ligamento transversal se va a inflamar y va a presionar a los tendones que pasan por debajo de él y pues va a causar el dolor, entumecimiento, cosquilleo, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que inciden, ¿no? O factores de riesgo? Prolongación de movimientos repetitivos de la mano, posición de la mano y muñeca, ¿no? Tal vez usando un mouse, un teclado, ¿no? Cervicalgia. Llamamos cervicalgia al dolor de cuello, ¿no? Entonces esto vendría a ser ya en la parte superior de la columna vertebral. ¿Ven? Esos dolores a nivel del cuello o la parte baja de la nuca, ¿no?
Usualmente es provocado por contractura muscular asociada a factores posturales. Por ejemplo, trabajos en oficina, con computadores, ¿no? Subiendo, bajando la cabeza. Los factores de riesgo, ¿no? Duración de posturas inadecuadas, trabajos en oficina. Hernia discal, ¿no? Esta afección ocurre cuando el centro blando de un disco intervertebral se desplaza por una grieta en su revestimiento exterior al más duro. Bien, aquí vemos en esta imagen y así mejor lo entendemos, ¿no? Cuando la columna vertebral es sometido a vibraciones, tensiones, compresiones, ¿eh? Estas vértebras están separadas por un disco cartilaginoso, ¿eh? En la parte media de este disco cartilaginoso hay una sustancia más suave. ¿Ven? Aquí está. ¿Eh? Hay una parte más blanda, blanda o suave, ¿no? Una parte más blanda. Entonces, cuando decía, ¿no? Hay compresión, hay tensión, hacemos esfuerzos, pesos. Entonces, este disco, esta parte blanda, se va a desplazar, ¿no? Como vemos en esta imagen, se desplaza y va a presionar a la médula espinal, ¿no? Entonces, ya salió. Entonces, este es el que, esto vendría a ser la hernia discal. ¿Ve? Bien, algunas veces no se perciben los síntomas, pero si este es mayor, sí va a causar síntomas, ¿no? Aquí nos indica. Algunas hernias de disco no causan síntomas, otras pueden irritar los nervios de la zona y causar dolor, entumecimiento o debilidad en los brazos o de las piernas, ¿no? ¿Cuáles son los factores que ayudan, esos factores que inciden, ¿no? Factores de riesgo: peso de la carga, levantamiento repetitivo de objetos desde el piso, levantamiento con torsión. Bien, en esta imagen estamos viendo el peso recomendado para levantar cargas, ¿no? Los varones, el peso máximo es de 25 kilos, ¿no? Las mujeres jóvenes y mayores, 15 kilos. Los trabajadores entrenados sí pueden levantar hasta 40 kilos, ¿no? Entonces, cuando levantamos cargas, también hay que aplicar los criterios personales, los criterios de experiencia, evaluar el objeto que se va a levantar, si tiene buenos puntos de agarre, ¿no? Entonces, imagínense si hay una carga que pesa 50 kilos. ¿Entre dos personas lo puedo levantar? Sí, evalúe usted, sí se podría levantar. ¿Qué pasa si hay una carga de 75 kilos? Entre tres personas lo podemos levantar. Sí, evalúen ustedes si tiene buenos puntos de agarre. Sí, se podría levantar entre tres personas. ¿Qué pasa si la carga es de 100 kilos? Ah, llamo más amigos, más trabajadores. ¿Qué pasa si la carga pesa 200 kilos? ¿Sigo llamando más gente? No, ya no funciona ahí. Así ya no funciona. Entonces, si la carga ya es demasiado pesada, ¿no? Entonces nos ayudamos de dispositivos mecánicos como levantacargas, carretillas, tecles, estocas, ¿no? Aquí estamos viendo el procedimiento para el levantamiento de cargas. Veamos. Uno dice, acérquese a la carga tanto como sea posible, como vemos en esta imagen. Mantenga su espalda derecha y los músculos de su estómago contraídos, ¿no? Entonces, espalda recta, derecha. Lleve sus glúteos un poco hacia afuera. Sí, saque un poco ahí los glúteos. Doble sus rodillas. Use sus piernas, estómago y glúteos para levantar la carga. No lo haga con su espalda, ¿ya? Entonces nos ayudamos de la fuerza de nuestras piernas, ¿ya? No lo hagamos como donde nos indica mal, no con la espalda, no con la columna. Ahí podemos dañar y pues nos podría dar una lumbalgia, ¿ya? Diseño de puesto de trabajo. Consiste en una actividad que se deriva del análisis del puesto de trabajo y que pretende la mejora a través de aspectos técnicos y humanos, de manera que se logre una mayor eficacia organizativa y satisfacción laboral del trabajador. Diseño de puesto de trabajo, ¿no? Entonces, eh, tenemos que adecuar, ¿no? Todo puesto de trabajo a la persona, al trabajador, ¿no? Entonces, veamos algunos las recomendaciones, ¿no? Para evitar estos trastornos musculoesqueléticos. Por ejemplo, en los pliegues de las extremidades,
tienen que cumplir ciertos ángulos, ¿no? No pueden ser ángulos cerrados, ¿no? En un ángulo cerrado, pues va a causar entumecimiento, no va a haber buena circulación de la sangre. ¿Cuáles son esos ángulos según los estudios de los higienistas? ¿No? Tenemos, por ejemplo, aquí veamos del codo, una parte que bastante, pues está en flexión, el codo, dice A2, ¿no? A2, ¿qué significa A2? Flexión del codo. ¿Cuánto es el ángulo o el rango? De 80 a 100 grados. 80 a 100 grados. Veamos con respecto a la rodilla. Es el A5, dice. Flexión de rodilla, A5. ¿eh? El ángulo debe ser entre 90 a 120 grados. 90 a 120 grados. ¿No? Entonces así usted evalúe la tablita, tómele un pantallazo, revise y aplique estos ángulos. En ergonomía se debe cumplir con los ángulos de pliegues, ¿no? Evitar que los pliegues estén en ángulos cerrados. Diseño de puesto de trabajo, ¿no? Regula tu posición y la de la pantalla de manera que la horizontal de tu visual coincida con el borde superior del ordenador. Esto nos indica de que su visión debe llegar hasta la parte superior de su monitor o pantalla. Con esta posición no hay necesidad de estar subiendo o bajando la cabeza. No hay necesidad. Lo único que deberían moverse, ¿no? Los únicos que deberían moverse son los ojos, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, a los costados, ¿no? Entonces ya con eso va a evitar movimiento del cuello. Sigamos con recomendaciones en oficinas, ¿no? Los antebrazos deben estar soportados. Ahí está. Vemos una silla ergonómica con su soporte de brazos. Aquí vemos una silla que no tiene el soporte para el brazo, ¿ya? Entonces, revisen sus sillas que estén en condiciones adecuadas, ¿no? Sigamos. Evite la rotación del cuello, ¿no? Hace un momento ya mencionaba, ¿no? Lo correcto, pues, ubicar tu monitor, tu pantalla, en línea o enfrente tuyo, ¿eh? No al costado, porque ahí vas a estar moviendo el cuello, ¿no? Entonces, para evitar esta rotación, el monitor debe estar en línea a la vista del frente. Sigamos las recomendaciones, ¿eh? Evitar la desviación de la muñeca, ¿eh? Aquí vemos muñecas en línea. Aquí, muñecas que no están en línea, ¿no? Esto debe ser lo incorrecto, ¿eh? Muñecas desviadas, ¿no? Dice, evite la flexión de las piernas, ¿no? Lo correcto, ya dijimos, mayor de 90 grados las rodillas. Las personas de baja estatura pueden utilizar un posapiés. Incorrecto, menor a 90 grados las rodillas. Sigamos con estas recomendaciones de ergonomía en oficinas. Sitúa la pantalla frente a ti. Así podrás evitar tener que girar el cuello cada vez que necesites mirar y posibles molestias en estos, ¿no? En este o dolores de cabeza, ¿no? Entonces, veamos la imagen, ¿no? Lo correcto, ya nos decía, ¿no? La pantalla, el monitor en línea a nuestra visión, ¿eh? Aquí. Si la pantalla está en una esquina, ubíquese usted en línea a la pantalla. Entonces, ¿qué dije? Dije de que lo único que deben moverse son los ojos, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, los costados. Esto, la parte de abajo es incorrecto, ¿no? El monitor a un costado. Entonces, aquí nos vamos a ver forzados, pues, a estar moviendo el cuello, ¿no? Movimiento repetitivo. Sigamos con estas recomendaciones. Cada cierto tiempo intenta levantarte de la silla. Lo ideal para nuestro cuerpo es la alternancia entre la postura, ¿no? Hay que alternar, ¿no? Estar sentado, luego de pie, estar sentado, luego de pie. Entonces, esto básicamente son las pausas activas, ¿no? Entonces, veamos alguna recomendación. Vamos a ver 5 ejercicios, ¿ya? En pausas activas de cabeza y extremidades superiores, ¿ya? Entonces, cada cierto tiempo realice usted en este caso movimiento de cabeza, ¿no? En cada ejercicio se recomienda por lo menos realizar 5 movimientos, ¿eh? Entonces, mueva la cabeza, ¿no? Al lado izquierdo, al lado derecho, lentamente en los movimientos, ¿no? No es movimientos bruscos. Con movimiento brusco podemos lastimarnos, dañarnos los tendones y músculos del cuello.
El ejercicio 2, ¿no? Es ejercicio de brazos, ¿no? Llevamos nuestros brazos o nuestras manos a los hombros, luego nos tomamos del cuello, ¿eh? ¿Cómo vemos en la imagen? ¿No? Por lo menos ya dije cinco movimientos. El ejercicio 3, ¿no? Ejercicio de hombros, ¿no? Subimos los hombros. Y en esta parte bastante importante la respiración, ¿no? Respiren inhalando por la nariz y lentamente exhalando por la boca. ¿No? Lentamente exhalando por la boca. Suelten los brazos, relajen los brazos. Bien, acá estamos viendo ya el cuarto ejercicio, que es cuarto y quinto básicamente, que es de cuello. En este cuarto ejercicio, baje la cabeza, agache la cabeza, siente todo el peso de tu cabeza, ¿eh? Que la zona cervical debe estar flexionada, ¿eh? En toda su extensión, ¿eh? Luego levante la cabeza y no olviden la respiración, ¿no? Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. ¿Eh? El quinto ejercicio, movimientos laterales del cuello, ¿eh? Como vemos en esta imagen. ¿Eh? Entonces, ese movimiento hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. ¿Ya? Entonces, es importante aplicar la regla del no dolor. ¿Qué es lo que quiero decir con la regla del no dolor? Cuando hacemos estos ejercicios, usted va a sentir un dolor leve, ¿no? Ahí en los tendones, músculos. Entonces, eso significa que es el límite, ¿no? De tensión muscular. ¿Ya? Entonces, no se exija, ¿no? Si nos pasamos ese límite de tensión muscular, podemos lastimarnos, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿no? Aplicando la regla del no dolor. Hasta sentir un pequeño dolorcito, nada más. ¿Y cómo se siente usted, ¿no? Después de unas pausas activas. Muy bien, señores. Hoy en día, pues, en las redes sociales va a encontrar muchos ejercicios muy similares a lo que hemos visto. ¿Ya? Entonces, cumpla, realiza sus pausas activas y pues hemos llegado al final de este curso. Gracias por su atención. Conmigo, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, chao.